titulé a esta palabra de hoy, la semana que viene continúo hablando del agradecimiento, todavía en el mes. Aquí estoy usando un título corto, y aquí está la palabra esta, que es como una contracción, versus, que quiere decir contra, enfrente a o contra. Aquí más bien es contra. La gratitud, ¿contra qué? Contra el afán. Vamos a estar revisando profundamente dos textos de la Biblia, sobre todo dos textos de la Biblia. Uno es Filipenses 4, 6 y después el 7. Y vamos a profundizar hoy en la importancia de la gratitud con estos versos. Y el mensaje de hoy es un mensaje en contra de la idolatría. He escuchado decir a muchos hombres de Dios que el corazón nuestro, aún de los cristianos, escuche bien lo que voy a decir, es una fábrica de ídolos. Una fábrica de ídolos. Y a veces tenemos que coger esos ídolos que no sabemos ni nos damos cuenta de que existen y expulsarlos de nuestra vida. Y la gratitud nos va a ayudar a eso. Vamos a ver con una óptica un poco más profunda estos dos textos que son muy conocidos, para nada desconocidos, pero que son como una fórmula. No una fórmula matemática, aunque se parece a una fórmula matemática, más bien es la combinación de esos versos. Es como una fórmula espiritual. Podría poner muchas cosas. Una fórmula espiritual para, escuchen lo que voy a decir, el día malo. ¿Sabe que el día malo llega, no? De pronto. Para el día malo, ¿estar qué? Firme. Es lo que dice, preparado. Firme, dice la Biblia. Para cuando llegue el día malo, estar firme. Estos textos nos van a ayudar a eso. Vamos a prepararnos. Voy a orar. Y tengan su Biblia abierta en Filipenses 4:6. Listo, porque vamos a manejar esos textos. Y es importante que tú lo marques ahí. Que cuando llegue a la casa medite, recuérdese que tiene que hacer la tarea, que la tarea siempre es volver a la prédica, volver a los textos predicados, posiblemente si es posible unas horas, hoy mismo domingo, el día del Señor. La pedagogía dice que para que una cosa quede bien aprendida usted la debe recibir hoy, repasarla en la noche o en unas horas después, y después al otro día, y después a los 3 días, y después a los 5 días, y es como se va a quedar de verdad, ¿dónde? En nuestra mente. Y la palabra de Dios tiene que estar en nuestra mente. Tenemos que aprender a recordar y a memorizar los textos. Entonces, la palabra de hoy clave, ¿cuál es? Gratitud. Sigue siendo, este mes la palabra clave es gratitud. Y en este caso es gratitud contra el afán. Yo quiero leer aquí un resumen que hice en mis estudios personales sobre la gratitud. Acuérdense, les he entregado un resumen, que es un trabajo de años, sobre el concepto de lo que es la gracia de Dios. Gracia. Si usted no tiene ese papelito de la gracia de Dios, yo se lo doy. Pero quiero leer ahora algo que resumí como gratitud. Concéntrese. ¿Qué ayuda nos da la gratitud? Nos ayuda a no pecar. Es importante. Un gran problema que tenemos en nuestra vida es nuestro, aún redimidos y todo, nuestro pecado. Por eso es que vivimos, como dice Paul David Tripp, el pastor muy elocuente, él, vivimos en el ya y el todavía no, porque la redención, dice la Escritura, la redención de nuestros cuerpos aún no se ha terminado. ¿Cuándo termina? ¿Cuándo termina? Cuando Cristo venga. Y ahí seremos en un abrir y en un cerrar de ojos, ¿qué cosa? Transformados. Redención completada.
Pero mientras batallamos con el pecado, nos ayuda a no pecar la gratitud. Nos ayuda a no tener envidia. La envidia. Que mucha gente la tiene y poca gente la acepta. La envidia. Nos ayuda a reír con los que ríen. A reír con los que ríen. Aumenta nuestro hipomanén. ¿Se acuerdan de lo que es hipomanén? Paciencia. La paciencia, ¿cuál? Porque hay dos. El hipomanén es la paciencia en las pruebas duras de la vida. Una enfermedad, una pérdida de un ser querido, muchas veces una pérdida de un trabajo importante, pero cuando el hipomanén está fuerte, estamos más preparados para ese día malo estar firme. Aumenta nuestro hipomanén y aumenta también nuestra macrotimia, que es la prueba dura, pero ¿con qué? Con las relaciones personales. Cuando por causa de unas relaciones personales usted está pasando un infierno, una prueba dura. Acuérdese que hay dos maneras de enfrentar la vida en cuanto a las pruebas. Una es el hipomanén, que son las pruebas en sí difíciles, y la otra es cuando esa prueba está relacionada con las relaciones personales. Así que nos ayuda a no pecar, nos ayuda a no tener envidia, nos ayuda a reír con los que ríen, aumenta nuestro hipomanén y nuestra macrotimia, nos ayuda a servir en la batalla por la fe. Uno de los textos hermosos de la Biblia que está en el libro de Judas 3 dice: batalláis o contendáis, una guerra, contendáis ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Una vez. Y de ahí fue creado el pueblo de Dios. Tanto el pueblo de Israel como ¿quién? Como la iglesia también, la misma fe. Nos ayuda a servir en la batalla por la fe. Practicar la gratitud es obediencia. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. La gratitud nos abre puertas. Nos abre puertas en la vida y con ella adornamos, escucha bien, adornamos con nuestra gratitud, adornamos el Evangelio. Y si adornamos el Evangelio, cualquier cosa que adorne el Evangelio, que le da belleza al Evangelio en nuestra vida, con eso glorificamos aquí a Dios, que es nuestra razón de existir. Así las cosas, vamos entonces a entrar en gratitud versus ¿qué? Afán. ¿Quién me dice que es gratitud? ¿Qué es gratitud? Ya lo he preguntado varias veces en este púlpito. ¿Qué es gratitud? Agradecimiento. Yo le di a ustedes un concepto de gratitud la semana pasada, voy a pasarlo rapidito. ¿Ok? Dice, la gratitud es un sentimiento. Más que un sentimiento. Es un sentimiento, pero más que un sentimiento también, ¿qué cosa es? Una decisión. Cuando tú la tiras para afuera, como queremos hacer el miércoles, cuando tú la expresas en oración, la tiraste para afuera, no, la expresaste con la boca. Cuando tú la expresas con hechos en tu vida, se expresa. Por eso dice, la gratitud más que un sentimiento es una decisión basada en ¿qué? En la memoria. Como tenemos mala memoria. Por eso yo le dije a ustedes en mensajes anteriores, y Marle lo repitió ahorita, y usted tuvo que hacer una pequeña aquí, haga una lista, haga su lista, que va a tener a lo mejor 300 gratitudes, 1000 gratitudes, 50 gratitudes, y si el Espíritu Santo le ayuda, usted va a darse cuenta de muchas. ¿Y en qué me baso para dar este concepto? El alma que recuerda, bendice. La que recuerda una gratitud, bendice. ¿Qué quiere decir bendecir?
Lo dice la palabra. ¿Qué quiere decir bendecir? Hablar bien. Y hablas bien de Dios. Y cuando tenemos gratitud, ese himno, Dios ha sido tan bueno conmigo. Cuando tenemos la gratitud a través del Espíritu Santo en nosotros, ese himno lo cantamos como si estuviéramos en el cielo. Ese que acabamos de cantar. Y todos los cánticos. Por eso el apóstol Pablo decía cantar con el Espíritu y también con el entendimiento. Y la gratitud nos abre la mente para poder entender lo que Dios ha hecho por nosotros. El alma que recuerda bendice con palabras y ¿qué? Y con hechos. Y ambas cosas es lo que llamamos ¿qué? Acción de gracias. Así que ya saben, le estoy dando el concepto de gratitud y dentro de ella hay una palabra práctica dentro de la gratitud que se llama acción de gracias. No se lo pide. Repita conmigo, acción. Vamos a practicarlo. Acción de gracias. Que Dios nos ayude a ser personas que vivamos y practiquemos la acción de gracias. Y me basé, esto como un repaso, me basé en el Salmo 102.3. Bendice alma mía Jehová. ¿Y por qué hay que tener memoria? Basada en la memoria. ¿Por qué? Porque tendemos a olvidar. Y no olvides, no dice ni algunos, ¿qué dice? Ninguno. No olvides ninguno, pero eso hay que hacer la lista. Porque nuestra memoria es mala. Y es mucho lo que hay que agradecer. La memoria es mala. Seamos responsables. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Ahora, ¿qué es el afán? Ya vimos bastante, hemos hablado bastante de la memoria. ¿Qué es el afán? Y ahí vamos a aprender un poco. ¿Qué es el afán? A ver, alguien se atreva. Preocupación. Ok, preocupación. Ese está bien. Bien. Y Vilma me dijo algo así y yo le dije, Vilma, jugando con ella, ¿no? Mi esposa, estás anticuada. Me dijo, ¿cómo estás anticuada? Ella me dijo, cuando uno está preocupado, cuando uno está correcto eso. ¿Qué es afán? Si usted va al diccionario de la lengua española, que es la que rige cómo está nuestro idioma, ¿no? Cómo es nuestro idioma, el significado de nuestro idioma. Yo voy a explicar algo de eso ahora mismo. Pero ¿qué es el afán para usted? Alguien que no me diga qué preocupación. Es la prisa. Ansiosos. ¿Querer algo rápido? La prisa. La ansiedad. Eso todavía está en el problema de preocupación. A ver. Yo creo que el afán es algo de que tú le pongas prioridad sobre cualquier otra cosa. Ok, algo que tú te empeñas, ¿verdad? Hoy el diccionario está ahí. Los demás términos no. ¿Me están oyendo? Los demás términos te dijeron. Y no se ofenda, le voy a explicar por qué usted dijo eso también. Y por allá le dijo a alguien más, otro por aquí me dijo otra cosita que era el empeño. O sea, dice, tengo interés, por ejemplo, cuando un joven universitario entra en una carrera, sabe que para lograrla, ¿qué tiene que tener? Empeño. Entonces ahí también se usa, él está afanado ¿con qué? Con su carrera. Y fíjense que estoy hablando de cosas buenas. No. Empeñado con una carrera, empeñado con un trabajo, responsabilidad fuerte, eso también qué cosa es. Afán. Eres muy responsable con lo que haces. Ahora, ¿cuál es el problema con esta palabra, afán? Cuando usted va al diccionario, el diccionario dice poner empeño, poner un interés especial, estar bien dedicado a eso, el empeño. Pero cuando usted va a ansiedad, empeño como ansiedad, ¿no? Una cuestión que le produzca ansiedad. Entonces, el diccionario de la lengua española dice en desuso. ¿Qué quiere decir? Que está aquí, obsoleto. Si va a otra que dice no os inquietéis y va a poner afán porque sentir inquietud,
dice el diccionario de la lengua española. Yo le invito a que lo busque en desuso. Que ellos, en vez de poner en desuso, dice desuso. Es lo que ponen, desuso. Y así, con estas palabras fuertes, ¿para qué? Para afán. Sin embargo, ¿por qué eso ocurre? Porque usted sabe en qué año se escribió la Reina Valera, nuestra Biblia. La Reina Valera, la de español fue la primera que se escribió, que se tradujo al español, mejor dicho, en los años 1500. Y obviamente, y después alguien la revisó como 60 años después. 1960. Ajá, en 1960 hubo una revisión, por eso les digo. Y entonces cuando la revisaron, todavía en el 1960 ya el idioma evolucionaba un poco. Pero por eso a veces necesitamos estar aquí. Por eso a veces necesitamos estudiar profundamente. Y es para explicar que la palabra afán no es palabra afán en el original bíblico, en el libro que se escribió, ¿en qué idioma se escribió el Nuevo Testamento? En griego. Y es la palabra marinao. Y ahí es donde yo quiero entrar ahora mismo con ustedes. Vamos entonces a buscar aquí, tienen la Biblia abierta, su Biblia en Filipenses 4:6. Por nada estéis, ¿qué dice? Afanados. ¿Qué palabra griega es? Esta que está aquí no ha caducado. ¿Se me entiende qué? Marinado es marinado. Sino sean conocidas. Entonces usted se da cuenta cuando lee el texto y dice, bueno, si es que quiero estar en empeño porque solamente quiero cumplir con mi responsabilidad, pero dice, pero hay algo más ahí. O sea, fíjense lo que está diciendo que tiene que hacer. Sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración. ¿Qué quiere decir en toda oración? ¿Cada vez que ora? Si ora por tres cosas, esa que te está produciendo el marinado, tienes que ponerla ¿qué? En oración. Pero llega la oración a un nivel más alto todavía, que es la oración en todo ¿qué? Ruego, en toda oración y ruego. No es lo mismo el sinónimo oración simple que oración a manera de ruego. Y a manera de ruego es cuando tú tienes una situación tan dura en tu vida, tan difícil en tu vida, que tú la llevas ¿a qué? A la manera de ruego. Derramas el alma. ¿Usted se acuerda de Ana? Cuando tenía una rival de esposa, de su esposo. ¿Se acuerda de ese hecho? Y la mujer aquella, la que tenía hijos y ella no tenía ninguno. Y su esposo era en el Antiguo Testamento que los hombres tenían dos mujeres, no por la voluntad de Dios, sino porque por la dureza de su corazón, como le dijo Jesús a los fariseos. Tenían dos mujeres. Bueno, y esos son los problemas que se pasan cuando uno se va del esquema de Dios. Y esta mujer estaba sufriendo. Su esposo amaba a Ana, pero aborrecía a la otra. O no la aborrecía, pero no la amaba tanto, y entonces ahí se formó un problema, y entonces la otra, la que le daba hijo era la otra, y Ana no tenía. Y vivía amargada y abochornada, y dice que una vez fue al santuario de Jehová a orar, y dice la Escritura que derramó su alma delante de Dios. Derramó. Tenía una oración especial. ¿Una oración con qué? Con ruego. Derramaba su alma. Entonces, lo que nos está enseñando el texto es que cuando lleguen esos días difíciles, por eso yo le dije, este es un texto para el día malo, es un texto porque también marinado significa responsabilidad.
Yo le digo a un hermano de la iglesia, mira, Elian, el joven Elian, que le gusta trabajar aquí en la iglesia, te doy este ministerio, hazlo con responsabilidad, le puedo decir, hazlo con afán. Y afán ahí no tiene una característica de que está angustiado ni que nada de eso. Es que lo hace con un empeño, como hemos dicho, lo hace con lo mejor posible, lo hace bien. Ahí, afán, hazlo con afán. Entonces hay que saber interpretar los contextos de una palabra, pero recordar que ahora cuando usted va a la Reina Valera revisada, moderna, las de ahora, las modernas, entonces no aparece por nada esté afanado, dice por nada esté ansioso, porque por una cosa le pone ansioso, por nada esté ansioso, entonces dice por nada esté afanado, medinado, acuérdense de la palabra griega, sino que sean conocidas vuestras oraciones delante de Dios en toda oración y ruego. Y muchas veces lo aprendimos del pueblo de Israel y del Antiguo Testamento. Muchas veces, cuando nuestra alma está tan cargada por lo que estamos orando, que yo les expliqué a ustedes que tuve una experiencia así hace un par de semanas atrás, de un día para otro. Escuché algo que afectaba a alguien y me desarmó. Y me acuerdo que hice una oración y todo el día estuve haciendo oración, una oración donde le estaba derramando el alma a Dios. Cuando eso pasa, que uno se siente triste, preocupado, está la ansiedad y después de la ansiedad viene la depresión, te sientes un poco deprimido. Y el último nivel, el nivel más fuerte de la depresión es la angustia. Y los días malos te llevan todo eso, te llevan a la angustia. Y esto que no estamos preparados para tirar de angustia. Que hay días de angustia que nunca lo hemos tenido. Muchos de nosotros. Es un tema delicado y profundo. Entonces, estamos ahí con estamos analizando lo que es un ruego, una oración con ruego que derrama el alma, y ya usted sabe cuál fue el resultado. El resultado fue que Dios escuchó la oración de Ana. Y ahí derramó su corazón, dice la Biblia. Hizo un ruego profundo. Derramó su alma, quiere decir que se vació allí. Y yo le decía a ustedes que por el pueblo de Israel hemos aprendido algo que también se hace en la iglesia, que no se debe hacer por gusto, hay que hacerlo cuando tú tienes una carga grande, por algo que te importa, y es el ayuno. Entonces cuando el ayuno es una cosa que convierte más la oración en un ¿qué? En un ruego. Porque el ayuno no es que me pongo mi cuerpo para pasando hambre, le demuestro a Dios. No, el ayuno es que yo estoy en una situación. ¿Saben lo que hacían los israelitas? Se tiraban en ayuno y rompían ¿qué? Su ropa. Se echaban tierra en la cabeza, ceniza en la cabeza. Era la humillación. El ayuno es un símbolo de que estoy ¿qué? Humillado delante de Dios. En toda oración y ruego que puede llegar al ayuno para que pase como un factor de la fórmula. Acuérdense que este texto es una fórmula. Por nada estáis afanados, aquí, marinado, aquí hay un problema difícil. No es cualquier problemita. Por eso lo que quiero recordarle, cuando usted pase por ese texto, que ese texto es para los problemas duros de la vida. No solamente por un afán de que, estoy ahora trabajando por primera vez en tal lugar, que esto es muy importante para mí, por lo tanto voy a llegar temprano. Eso es afán, pero no se está refiriendo al marinado en todos los momentos donde aparece marinado en la Biblia. En la Biblia aparece en muchas partes marinado y en muchas partes es una prueba difícil, y en otras partes es como lo es también cuando uno dice está empeñado en esto.
está empeñado en hacer bien su trabajo. Quiere decir, está cumpliendo bien sus responsabilidades. No llega tarde, no se escapa, no falta por gusto, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene todo eso significado de afán, si lo vamos a la antigüedad y lo vemos como ahora, que lo han dejado con la cosa más superficial. Pero medinao es la misma palabra por la cual se tradujo afán y por la cual se ha traducido en la Biblia muchas más que vamos a ver. Entonces, por nada estéis afanados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Con qué? Esa es parte de la fórmula. O sea, estás en el día angustiado, en el día que estás con las ropas rasgadas, estás en ayuno, estás en lo que sea, pero al mismo tiempo tienes que saber que tienes que usar la gracia. Gratitud en tu vida. No olvides eso. Gratitud en tu vida para que tu vida sea change, transforme completamente. Una completa transformación en tu interior primero. Porque la respuesta de Dios a veces demora. En el caso mío no me demoró. En el caso mío al otro día se resolvió. No era un problema mío, era un problema de otra persona. Pero se resolvió. Se resolvió. Y le dije, Señor, gracias. Gracias. Y yo sé que yo no derramé el alma solo, la derramaron otra gente también. Entonces, hermano, estamos aquí para prepararnos. Siempre digo que estas prédicas, que da cada prédica, miércoles por la noche, domingo, noche de ruego en alguna casa, 2 actividades que se hacen donde se abre la Biblia, es para entrenarnos, para ser más fieles a Dios. Su fidelidad nos persigue y nosotros tenemos que afanarnos en ser ¿qué? ¿En ser qué? Fieles. Estoy hablando de fidelidad. Entonces, ahí está el texto que se pasa por alto. Que vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, ¿con qué? Por eso yo le puse acá abajo. ¿Qué quiere decir esto? Busca tu lista. ¿Lista de qué? De los mandados a la bodega, de Walmart. ¿Lista de qué? Dime, yo tenemos tan mala memoria que nos vamos para, yo no sé, la mayoría de la gente yo creo que lo hace. Hacemos una lista de lo que vamos a comprar, pues si no, compramos un montón de cosas y no traemos la mitad de lo que no pusimos en la lista. Entonces no sirve. Haga su lista de agradecimiento. Estoy hablando de eso hace tiempo. Vamos entonces a profundizar un poquito en la palabra medinao. Medinao, no para el significado de ser responsable, de estar con empeño en un trabajo, estar con empeño en una carrera universitaria, sino medinao cuando llega, ¿qué cosa? El día malo. Vamos a ver esta palabra un poco más profundamente. Aquí está. La palabra griega traducida como afanados es medinao, que implica una preocupación, pero que ya lleva ¿qué? Ansiedad. Tú puedes estar preocupado por algo, pero cuando empieza a meterse en la ansiedad tiene sus síntomas. La ansiedad te pone si te tomas la presión, a lo mejor tiene la presión un poquito alta, pero lo que sí te va a alterar mucho la ansiedad, ¿qué cosa es? El pulso cardíaco. Te lo sube de 90 para arriba y es peligroso. Te hace la ansiedad, te hace eso. Que implica una preocupación ansiosa. ¿Una qué? No hay quietud, no hay paz. No hay quietud, no hay paz. Que implica una preocupación ansiosa, una inquietud y una qué? Una carga mental. Existe un síntoma en medicina que es pensamiento fijo. Pensamiento fijo es cuando tú te pasa un problema y tú te pones a hacer otra cosa y que viene el problema a la mente. Y te pones a hacer, tienes que hacer esto y tienes que dormir y no puedes dormir porque te viene. Tienes que hacer cosas, tienes que hacer responsabilidades y no puedes porque. Entonces ahí es donde esta suma de cosas, ansiosa, preocupación ansiosa, una inquietud o carga mental, ya empieza con un síntoma que le llaman a sí mismo los psicólogos y los psiquiatras, le llaman un pensamiento fijo. No puede,
Digo, no, pero es que no puedo seguir pensando en eso, porque si sigo pensando eso, no trabajo, si sigo pensando en eso, no duermo, si sigo pensando en eso, estoy perdiendo mi tiempo. Cuando pasa eso, ¿cómo le podemos llamar? Dice aquí, que bloquea, que divide la atención y te bloquea, y al final, ¿qué cosa es? Y te roba la paz. Usted ha experimentado esos momentos. Y eso puede llegar, aunque usted nunca lo haya experimentado, con una prueba, con un día que, la Biblia lo dice literalmente, y el día malo está firme, y pasado el día malo está firme. No se refiere simplemente a estar ocupado o tener responsabilidades, ya eso lo he explicado ya, sino a una inquietud que domina lo interior, el corazón. Y ahí corazón lo expresa todo en nuestro interior, incluyendo incluso las emociones, incluyendo nuestro pensamiento, nuestro espíritu, todo lo bloquea, sin una inquietud que domina el corazón. Y esto es para todo, para todos los días malos. Porque uno puede pensar, bueno, la muerte de un hijo, vino un ciclón y se llevó la casa, son momentos malos, tuviste un accidente, fuiste para el hospital y cuando te avisaron el carro era completamente de baja total, son días malos. Pero hay otros días malos que yo lo voy a pasar por arriba. Y estoy hablando con cristianos, no estoy hablando de impios, de inconversos, estoy hablando de gente con fe. Y de hecho, la Biblia está escrito para gente de fe, porque dice la Biblia, no es de todos la fe. Los creyentes lo creen porque no es de ellos la fe. Entonces, cuando pasa por el día malo, hay muchas cosas que el cristiano tiene que tener abierto. Y el día malo puede ser también un cristiano que tenga una adicción. Adicciones. Hay adicciones, hay cantidad. Hay adicción al juego. Una vez le expliqué a ustedes que tuve un hermano joven, cuando yo era jovencito, yo iba a estudiar medicina y todavía no me había entrado a la escuela, él estaba estudiando medicina y estaba en cuarto año y perdió el cuarto año de medicina porque se envició, se hizo adicto al juego del dominó. Y le decíamos, fulano, Fausti, así se llamaba, Fausti, tienes que irte a estudiar, no, un poquito más. Y perdió el cuarto año, y no perdió la carrera porque yo fui una mujer, no la perdió, porque la ley era que perdía la carrera. El juego, adicción al alcohol, adicción a la droga, adicción a comer exagerado, es una adicción. Y a veces tú lo sabes y te das cuenta cuando eres adicto a algo y que no lo puedes dejar. Y entonces estás en un aprieto, estás en una cosa que te está quitando, empieza a quitarte la paz y si te das cuenta que es un pecado, porque yo no te había dado toda mi vida con eso. Y esas adicciones necesitan este texto, vivirlo. Muchas veces necesitan una persona al lado, espiritualmente calificada y confiable, para que puedas ser tu confesor. Dice que el que confiesa su pecado será ¿qué? Prosperado, perdonado y prosperado. Pero lo que quiero decir es que las adicciones, cualquiera que sea, adicción al juego, adicción a comer, adicción a una droga, adicción a las pantallas, adicción a la pornografía, que el cristiano sabe que la tiene que dejar. Ahí viene una solución. ¿En qué texto? Se lo aprendió Filipenses, aprendió la cita, Filipenses 4:6. Viviendo el texto, y entendiendo el texto, y obedeciendo al texto, obediencia. Y la gratitud, lo leí aquí, te lleva a la obediencia. O sea que esta es una cosa acorralada para que tú tengas victoria, acorralada para llevarte al bien. Ahora, este merignao ha sido traducido hoy en nuestra Biblia Reina Valera
En algunas Biblias de Reina Valera revisadas de 62, de 60, y así, y otras Biblias en español, por ansioso, no viene ya famoso, inquieto, angustiado, que es una rama más profunda, afligido, aflicción, son sinónimos, preocupado, claro, preocupado en extremo. Mira que otra, enojo. Porque una cosa grande es estar enojado, es peligroso. Cuando estás enojado eres peligroso. Yo recuerdo un papá que se enojó con su niño y le dio un golpe y lo mató. Y era un buen hombre. Y le llevó un día terrible. Pero el enojo, en ese sentido, es un afán. Y hay que tratarlo con, ¿cómo se llama el texto? Filipenses 4:6. Dígalo conmigo. Filipenses 4:6. Más alto porque no lo oí bien. No lo olvide, ahí está preparándose. En apuros, esta es otra palabra, algunas Biblias han puesto en apuros. Lo decimos en apuro. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice Filipenses 4:6? Por nada estéis en apuro, por nada estéis afligidos, por nada estéis enojados, por nada estéis en crisis, por nada estéis en temor. Y cuando el temor se hace fuerte, 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 que bloquea, entonces dice, merignado, que implica una preocupación ansiosa, una inquietud o una carga mental que te divide, ¿qué cosa? La atención. Te bloquea y ¿qué te hace? Y te roba la paz. De manera tal, hermano, que vamos entonces al verso 7. Pero antes de ir al verso 7 vamos a revisar este otra vez. Por nada estéis afanados. Si no sean conocidas, ¿quién es el que tiene que conocer? Dios. Y muchas veces los hermanos también. Porque los hermanos de verdad se cargan con los otros hermanos, porque así es la familia, así debería ser la familia de la fe. Dice que cuando un miembro del cuerpo, somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Un miembro del cuerpo se duele cuando otro miembro del cuerpo tiene dolor. Entonces, sean conocidas vuestras peticiones, primero delante de Dios, obviamente, y también delante de los hermanos, en toda oración y ruego. Ya saben que esto tiene una implicación, un significado especial. Y viene atrás con ¿qué? Con acción de gracias. Yo me viene ahora a la mente un ejemplo que ya prediqué aquí, pero quiero recordarlo. ¿Se acuerdan del anciano pastor que fue golpeado y robado y asaltado? ¿Se acuerdan de eso? Un ancianito. Y cuando lo trajeron del hospital, muy mal, bien golpeado, le robaron todo lo que tenía arriba. Y su esposa se arrodilló a orar. Él empezó acostado porque no podía ni arrodillarse en una oración. Y dijo, Señor, te doy gracias. Empezó a dar gracias. ¿Y por qué dar gracias a este viejito? Bueno, pues que el Señor te ayuda. El Espíritu Santo, para eso lo tenemos adentro. Señor, te doy gracias. Porque en mi vida, el viejito tenía como 80 años, es primera vez que me golpeo. Te doy gracias porque no fui yo el que golpeé. O sea, él ve que tiene que dar gracias. Si le dicen, ¿tú quieres que te golpee o quieres golpear? Posiblemente el viejo diga, no, para que golpeen porque no quiero golpear a nadie. Te doy gracias porque me golpeaste. Te doy gracias porque estoy viejo y es primera vez que me golpean. Estoy pasando por esta prueba por primera vez en mi vida. Hay gente que lo golpea a los 10 años de edad. O a los 5. Y el viejito había pasado una infancia buena, ¿verdad? Y entonces aprendió. Le estoy recordando esto. Y entonces el viejito siguió dando gracias y dijo, doy gracias por eso, doy gracias porque yo fui el golpeado y no fui el que golpeé. Y son cosas que la esposa estaba guardando en su corazón, como un ejemplo.
Y después ella se lo compartió a alguien y yo lo escuché a un pastor. Esa fue una experiencia mía. Pero eso pasa comúnmente, un cristiano que sea un cristiano verdadero, que busca al Señor, que busca al Señor Jesús, siempre se puede dar gracias en cualquier momento difícil. Dar gracias. Yo quiero entonces ahora ir al 7. El 7 completa la fórmula, porque el 7 es como el resultado. ¿Qué dice el 7? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo tú puedes pensar que ese viejito va a dar gracias por golpear? Bueno, pues dio gracias. Dio gracias. Y que no fui yo el que golpeé. Primera vez que me roban y no fui yo el que robé. El Espíritu Santo te ayuda a darte cuenta de eso. Y de ahí el viejo sigue hablando, pidiendo por aquellas personas que lo golpearon para que Cristo llegue a la vida de ellos. Esa es la vida cristiana. Y ese ejemplo lo pongo generalmente cuando hablo de estas cosas. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, el interior tuyo. Porque va a venir, ¿qué cosa? La paz. Y vuestro guardará también, ¿qué? Vuestros pensamientos. Si en vez de tener un enojo contra alguien, ese enojo es una ira que te quiere llevar a hacer algo, va a venir la paz de Dios y te va a quitar la ira. Y entonces va a trabajar en tu corazón y en tu ¿qué? Pensamiento. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y esta es la Biblia. Esta es la Biblia preparándonos para el día que mal. Yo termino con 3 puntos. Dice 3 puntos a tener en cuenta para evitar la idolatría. Y yo le digo, cuando estamos aferrados mucho tiempo en una ansiedad y nos quedamos en ella, es porque no estamos viviendo la palabra. Si nos quedamos anclados en una preocupación que nos daña y nos bloquea el corazón, hay algo en tu vida que es un ídolo. Y el corazón fabrica sus ídolos. Y Satanás te ayuda a fabricarlos. Y el ídolo nunca te va a traer las bendiciones de Dios. Ni la paz, ni el gozo, ni la alegría. Y si la trae, es momentánea. Vamos a ver esta lista rápido. Idolatría no es solo adorar imágenes en la Biblia. Idolatría también se refiere a poner cualquier cosa por encima de quién. De Dios. En el caso del viejito golpeado, el pastor golpeado con 80 años, ¿qué no era el ídolo? ¿De qué no era el ídolo? Que podría serlo. De su propio cuerpo. Porque estaba hecho ¿qué? Trizas. Pero ese cuerpo, y la Biblia nos manda a cuidar el cuerpo, ese cuerpo que es nuestro cuerpo, cuando nos puede quemar vivo, que cuando no nos importa más que Dios, es que no tenemos ídolo. ¿Qué dice? En la Biblia, idolatría también se refiere a poner cualquier cosa por encima de Dios. ¿Qué puso el hombre por encima de Dios? ¿Su propio qué? Su propio cuerpo. A lo mejor le robaron no sé, nadie tiene mucho dinero en una cartera, pero le robaron la cartera, eso son cosas materiales. Las puso por encima de su propio cuerpo, los puso por encima de sus propias cosas materiales, y eso fue lo que le pasó a Job. ¿Se acuerdan? Le llegó un día malo. Le llegó un día malo, pero nunca fue un idólatra. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre. No hay idolatría. Y es la victoria nuestra en no ídolos en nuestra vida. Esa es la victoria nuestra. Cualquier cosa nos separa de Dios y nos bloquea y nos saca de la vida de Dios,
por muy fuerte que sea, es un ídolo. No está justificado. Es una inquietud que domina el corazón, desplaza la paz, que viene de confiar en Dios. Confiar en Dios te lleva a la paz. Es lo que estamos estudiando aquí. Cuando vive, ¿cuál es el texto? Filipenses 4:6, cuando vives tu diferencia y lo pones en práctica en un día malo, tú vas a echar para afuera, o por lo menos no vas a permitir ningún ídolo en tu vida. Cuando una inquietud domina el corazón, desplaza la paz que viene de confiar en Dios, se convierte en ¿qué? En el centro de nuestras decisiones, emociones y pensamientos. ¿En qué cosa es eso? Un ídolo. Jesús lo enseñó claramente en Mateo 6:34. No se puede servir a dos señores. Y la ansiedad y la angustia, por cualquier cosa que sea, revela un corazón dividido entre la fe y el temor. Una cosa es el temor y otra cosa es la fe. Un corazón dividido entre la fe y el temor. Eso, si no es idolatría, está que muy cerca de él. Y tu lista, ¿dónde está? A la lista. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Vamos a orar. Señor, aquí está tu palabra.